Qué Ante bueno. todo, buenos días. Gracias por aceptar la entrevista. Mi nombre es Emerson Ochoa Cortés, soy estudiante de la carrera de Comunicaciones. Y esta entrevista va en contexto a la actualidad de los amigos que viven día a día su labor. Y con todo esto del COVID, que quizás viven saturada su vida ¿Mm? en relación a esto. Exacto. Eh, Al inicio de esta pandemia, los enfermeros que conviven con su familia antes de trabajar con normalidad a causa del COVID. Y al llegar a su casa han tenido que aislarse de su familia para cuidar de ellos y no contagiarlos. Ujú. Es Sí. posible que por dicho motivo hayan llegado a transmitir emociones o comportamientos negativos en su entorno, como en su centro de trabajo, por ejemplo. Vos decís que la irritabilidad, la tensión, el estrés que genera el trabajar durante tanto tiempo en su, digamos, en su área laboral, lo pueden manifestar en el área familiar, en el contexto familiar. Sí, claramente eso discute Como, muchísimo. Uh-huh. Es, a ver, de por sí tuvieron que verse en la obligación de aumentar su horario laboral. Por ahí las personas que venían haciendo jornadas de 8 horas, 10 horas, de igual forma los enfermeros y las enfermeras, obvio, tienen jornadas bastante largas. O sea, ya vienen acostumbrados a un ritmo de jornadas bastante largo. El tema COVID y demás tiene que ver con que seguramente a algunos se les habrá ampliado el horario laboral, pero también con la dinámica que tiene que se juega en sí en este tiempo. O sea, no atienden tan pocos pacientes como atendían antes, o no atienden, mejor dicho, la misma cantidad de pacientes que atendían antes. Atienden muchísimos más pacientes, están más saturados, entonces yo creo que viene más que nada por ahí. Y esta saturación o el estrés que le genera su área laboral lo llevan a su casa. Sí, exactamente, repercuten en cuanto a las emociones negativas. ¿Por qué? Porque la persona está más irritada, tensa, está más estresada. Entonces, muchas veces lleva a experimentar ansiedad, lleva muchas veces a generar depresión. Sí puede aparecer una depresión, pero hay que ver, digamos, el nivel en sí que está experimentando de depresión o ansiedad la persona, dependiendo el nivel de estrés, y esto tiene que ver con la tolerancia de cada persona. Y exactamente por ese lado también, los enfermeros, al ocupar cierta carga de responsabilidad por sus pacientes, pueden desarrollar un trastorno de estrés frente al contexto actual que continúan viviendo. De estrés traumático, sí, puede llegar a suceder. A ver, yo de igual forma esto lo tomo con pinzas. ¿Por qué? Porque los enfermeros están acostumbrados constantemente, así como los médicos, a ver a pacientes en un estado complejo de salud. No solamente eso, sino que también ver constantemente pacientes que fallecen y demás. Entonces, de acostumbrados ya está. Ya no es un hecho traumático ver que una persona muera para ellos. ¿Por qué? Porque ya vienen trabajando en este área. Lo que puede llegar a generar un impacto traumático para la persona es que de pronto se puede experimentar cantidad de personas que fallecen de forma continua, o sea, en grandes masas. De pronto por ahí la persona estaba acostumbrada a que se le muera un paciente o dos pacientes cada 2 días, o de pronto en la semana se les morían 3 pacientes, o menos, o tal vez no, y de pronto con el COVID
los pacientes, eran cientos de pacientes que mueren por día. Entonces eso sí puede llegar a generar un impacto traumático en la persona en sí. Sí puede llegar un estrés postraumático. Tenemos que tener en cuenta que el estrés postraumático implica reeditar en sí la experiencia traumática. O sea, primero tiene que ver con experimentar nuevamente y de forma continua los síntomas que se experimentaron cuando se vivió el hecho traumático. Sacando un poquito de contexto esto, doy un ejemplo para que pueda entender mejor. Una persona que fue asaltada y de pronto fue violento el robo que sufrió o el ataque que sufrió, entonces en ese momento se me cortó porque me entró una llamada, perdón. En ese momento la persona presentó miedo, ansiedad, incapacidad de poder defenderse, nerviosismo, esto de que te comienza a temblar todo el cuerpo, esto de que no tenés fuerzas para defenderte, todo eso se comienza a experimentar. Bueno, todas estas emociones que se experimentaron se comienzan a repetir en distintas situaciones. De pronto la persona se levanta y comienza a tener pesadillas, puede ser nocturnos que no son pesadillas, sino que tienen que ver con un ataque de ansiedad, de un ataque de perdón. Entonces, puede aparecer, sí, pero por el grado complejo que implica sufrir un estrés postraumático, no estoy segura de que se experimente o que sea un síntoma, un trastorno que se puede experimentar sí o sí en las personas que están pasando, que son enfermeros y demás. Entonces, se podría decir que la preocupación bien podría generar ansiedad o depresión. Puede suceder, sí, eso sí puede pasar o es más fácil que digamos más, puede llegar a ser más propenso a que suceda. ¿Por qué? Porque la ansiedad está como síntoma y está como trastorno. Una cosa es el trastorno de ansiedad generalizada y otra cosa es la ansiedad como síntoma. La ansiedad como síntoma puede aparecer en cualquier patología y puede aparecer incluso en cualquier momento que nosotros estemos pasando y que nos genere tensión. Por ejemplo, si nosotros tenemos que rendir un examen, nos va a generar ansiedad. ¿Por qué? Porque vamos a estar como que más en estado de alerta, vamos a estar como más temerosos, más preocupados, más pensando en que tengo que rendir, tengo que estudiar, tengo que saber todas las materias. Entonces, eso es la ansiedad como síntoma. El famoso del estar ansioso por rendir, o necesito rendir para sacarme esta ansiedad de una vez. Eso puede suceder. Ahora, el estrés, el trastorno, perdón, de ansiedad generalizado, eso es otra cosa, eso ya tiene que ver con un estado de alerta constante, una preocupación excesiva, tanto que comienza a perjudicar distintas áreas de tu vida, como de pronto como el área educacional, familiar y demás, comienza a repercutir y a perturbar esas áreas de tu vida. Entonces, en principio, diferenciar eso. Si esa ansiedad es únicamente, puede aparecer. ¿Por qué? Porque es esto mismo, que de pronto la persona se comienza a preocupar por sus familiares, comienza a tener, a sentir temor por tener cuidado de no contagiarlos. ¿Por qué? Porque uno está en un ambiente donde hay muchas personas enfermas de COVID, entonces algunos toman medidas de cautela como el aislarse o no compartir con sus hijos y demás, precisamente porque intento de cuidarlos. Y depresión, la depresión puede estar desencadenada por un exceso de estrés, por un estar sometido a un estrés constante.
Entonces lo que pasa en ese caso es que se comienza a ver un desequilibrio, comienza a disminuir la dopamina, comienza a disminuir la serotonina y se comienza a generar una depresión. Que de hecho, a ver, las personas en algún momento pudimos haber atravesado un estado depresivo pequeño, poco, corto, y que puede haber sido desencadenado también por una situación de estrés o por una situación X, pero que uno luego vuelve a equilibrar, digamos, y vuelve a generar nuevamente estos químicos, se vuelven a equilibrar y uno puede volver a estar estable. Ahora, vuelvo a repetir, también está la depresión, ¿no? Que puede aparecer en cualquier patología o en cualquier situación de estrés, o está el trastorno depresivo mayor, que, vuelvo a repetir, como todo trastorno, comienza a perturbar distintas áreas de la vida de la persona. Entonces, en principio, diferenciar esto. Pero si es como síntoma, sí puede aparecer. No, lo que decía es que tiene que haber una predisposición orgánica en la persona. O sea, no todos van a enfermar de depresión, no todos van a enfermar de ansiedad, en cuanto al trastorno, ¿no? No todos van a de pronto caer en un trastorno depresivo, no todos van a caer en un trastorno de ansiedad generalizado. Tiene que haber una depresión, una predisposición orgánica, o algo hereditario. Por ejemplo, tu familia, por lo general, son personas que tienen depresión, o por lo general hay algún paciente, hay alguna persona que tiene alguna patología que toma medicación psiquiátrica o de antidepresivos o algo, puede llegar a ser de que vos también tengas una predisposición a enfermar de alguna depresión o algo de eso. Perfecto. Y por otro lado, los enfermeros han sido testigos de múltiples muertes a causa del COVID. ¿Podría padecer en los enfermeros un cierto sentimiento de culpa tras dichas muertes? Puede aparecer, sí, exactamente. De hecho, si la persona está pasando por una situación de ansiedad, una vivencias que le generan ansiedad y demás, como lo es esta situación o esta pandemia mundial, una de las cosas que aparecen cuando uno tiene ansiedad es sentirse incapaz de poder afrontar esa situación o esa dificultad. O sea, volviendo a la situación del hospital como para que más o menos se entienda bien. Una persona que está pasando por ansiedad porque está por rendir un parcial muy importante y depende de eso para irse, puede tener síntomas de ansiedad. Y uno de los síntomas de la ansiedad que es la incapacidad, es sentirse incapaz de poder resolver esa situación. Es como que de pronto se me mete la tormenta al cuerpo y no tengo cómo enfrentarme a esa tormenta. Entonces, las personas que pasan por ansiedad, los enfermeros, de pronto se incapaces de resolver o de ayudar a sus pacientes. Entonces, si te sentís incapaz de poder ayudar a esos pacientes, también acompañado de eso, el sentimiento de culpa. El no poder hacer nada para que tus pacientes mejoren. Y sí, pueden experimentar una sensación de culpa, sentimiento de culpa. Y si se llega a experimentar un cierto nivel de ansiedad, ¿podría ser necesario como para que los enfermeros no bajen la guardia frente a, por ejemplo, las medidas de seguridad? Porque sabiendo que la ansiedad genera algo de preocupación, ¿no es cierto? Sí. O sea, ahí nuevamente vuelvo a diferenciar la ansiedad como síntoma y como trastorno. La ansiedad como síntoma nos mantiene en estado de alerta, o sea, en cierto nivel puede llegar a ser positivo, porque sí, porque te va a comenzar a mover, digamos. Es como uno tiene ansiedad para rendir un parcial y siente
no estudia muchísimo, no lo va a poder rendir, puede llegar a ser positivo. ¿Por qué? Porque te va a mantener sentado y te va a mantener estudiando. Ahora, la ansiedad en niveles altos o niveles elevados puede llegar a bloquearte también. Entonces, tiene que tener un límite. Sí puede motivar o activar para estar en estado de alerta constante. Cuando una persona está en estado de alerta, está con la adrenalina a tope. Entonces, puede llegar a ser positivo, ¿para qué? Para movilizarte, moverte más. Pero hay que tener cuidado porque también te puede bloquear. Ah, claro, perfecto. Y por otro lado, los enfermeros realizaban 8 horas de trabajo, ahora, a causa de esta pandemia, llegan a realizar rutinas de 24 horas continuas. ¿Se encontraría afectada la salud mental de los enfermeros que llegan a realizar 24 horas de trabajo? Sí, por saturación. Comienza a aparecer estrés. Yo tengo como ejemplo como muy didáctico para que se entienda más o menos lo que es el estrés, porque en principio para poder ver o saber o entender, digamos, qué es el estrés o por lo que están pasando los enfermeros, hay que entenderlo. Entonces, ¿el estrés qué es? Una forma dinámica para explicarlo es, vos te compras un auto y de pronto te dicen que el auto corre a por hora. No sé, un auto puedo por ahí, creo que corre, la verdad que auto, pero ponele, corre a 60 kilómetros por hora como máximo. Entonces, si vos agarrás el auto y lo llevas constantemente a 60 kilómetros por hora, el auto va a andar a 60 kilómetros por hora, pero va a haber un momento en el que... ¿Por qué? Porque si vos lo mantenés de forma constante, lo estás llevando al límite todo el tiempo. El auto corre hasta 160 kilómetros por hora. Puede correr tranquilamente, pero no para que vos lo tengas a esa velocidad. Lo mismo pasa con el cuerpo físico. Tu cuerpo te tolera cierto nivel y vos lo podés llevar hasta cierto nivel. Ahora, si lo mantenés de forma constante a ese nivel o a esa sobrecarga, en algún momento tu cuerpo se va a romper. Eso es el estrés. Y volviendo a tu pregunta, sí, puede llegar a crear muchísimas afecciones, porque del estrés pueden desencadenar muchas patologías o muchos trastornos, como lo es el trastorno depresivo. Un trastorno depresivo mayor, ya cuando es trastorno, es porque están en distintas áreas de ti, porque ya te está imposibilitando o limitando a poder desarrollarte en distintas áreas de tu vida. Entonces, de pronto, por tu depresión no puedes salir de la cama, entonces no puedes ir a trabajar. O no puedes estudiar. Entonces, ahí ya estás ubicando distintas áreas de la vida. Y ahí, medicación. Ah, bueno, sí. Bueno, esas serían las preguntas con respecto a la entrevista. Y sí, eso sería todo. Muchas gracias. Buenísimo. Mm. Gracias.